El diezmo es uno de los temas más discutidos y, a veces, malinterpretados dentro de las iglesias y comunidades cristianas. Es algo que muchos practican de manera regular, mientras que otros cuestionan si sigue siendo relevante hoy en día. Lo que vamos a hacer en este video es sumergirnos en las Escrituras y explorar cuál es la verdadera enseñanza bíblica acerca del diezmo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, veremos qué dice la Biblia sobre el dar y si el diezmo es un mandato que sigue vigente para los cristianos en la actualidad. Quizás te hayas preguntado alguna vez, ¿es necesario que siga dando el diezmo? ¿O es el diezmo algo que Dios realmente espera de mí? Estas son preguntas importantes, y a lo largo de este video vamos a descubrir algunas respuestas profundas. Si te quedas conmigo, te prometes que no solo entenderás mejor el propósito detrás del diezmo, sino que también te darás cuenta de cómo la generosidad y la obediencia en este aspecto pueden transformar tu vida y tu relación con Dios. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir aprendiendo más sobre temas bíblicos, y si crees que la palabra de Dios tiene el poder de guiar nuestras vidas, déjame un amén en los comentarios. Ahora, empecemos. Cuando hablamos de diezmo, es importante entender qué significa exactamente. La palabra diezmo viene del hebreo maaser, que literalmente significa una décima parte. La primera vez que vemos el concepto de diezmo en la Biblia es en Génesis capítulo 14, cuando Abraham dio una décima parte de todo lo que había ganado en una batalla al sacerdote Melquisedec. Esto ocurrió antes de que existiera la ley de Moisés, lo que nos muestra que el diezmo, en su esencia, es un acto de adoración y gratitud a Dios, algo que va más allá de un simple mandato legal. Pero, para entender completamente el diezmo, debemos mirar al Antiguo Testamento y cómo Dios fundó este principio para el pueblo de Israel. En Levítico capítulo 27 versículo 30, Dios dice: «El diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es del Señor, es cosa consagrada al Señor». Aquí, vemos que el diezmo es considerado algo sagrado, algo apartado para Dios. El propósito del diezmo, según el Antiguo Testamento, era sustentar a los levitas, quienes eran los encargados del templo y no tenían herencia de tierras como las otras tribus de Israel. En Deuteronomio capítulo 14 versículos del 22 al 29 también nos habla del diezmo y cómo se debía usar para celebrar y compartir con los menos favorecidos. Lo importante a notar aquí es que el diezmo no era simplemente una obligación financiera. Era una forma en la que el pueblo de Israel expresaba su confianza en Dios como su proveedor. Al dar el diezmo, estaban reconociendo que todo lo que venían de Dios y que al devolverle una décima parte, estaban demostrando su fe en que Él seguiría proveyendo para sus necesidades. Ahora bien, una de las preguntas más comunes es si el diezmo sigue siendo relevante para los cristianos hoy en día. ¿Es el diezmo un mandato para nosotros bajo el nuevo pacto de la gracia? El Nuevo Testamento no menciona de manera explícita que los cristianos deban dar el diezmo como lo hacía el pueblo de Israel. Sin embargo, sí nos enseña principios importantes sobre la generosidad y el dar con un corazón alegre. En el segundo libro de Corintios capítulo 9 versículos 6 y 7, el apóstol Pablo dice: «El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre». Este pasaje nos muestra que, más allá de una cantidad específica, lo que Dios realmente busca es la actitud con la que damos. Él quiere que lo hagamos con alegría y gratitud, no por obligación o miedo. Este principio es clave para entender la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el diezmo. Aunque no vemos un mandato directo sobre dar una décima parte de nuestros ingresos, sí vemos un llamado a la generosidad radical, a compartir con los necesitados y a apoyar la obra del ministerio. En Hechos capítulo 4 versículos del 32 al 35, leemos cómo los primeros cristianos compartían todo lo que tenían, de manera que no había entre ellos ninguna necesidad. Este es un claro ejemplo de cómo la iglesia primitiva practicaba la generosidad, y aunque no se menciona el diezmo como tal, el principio es el mismo: dar de lo que tenemos para el bienestar de la comunidad y para la expansión del reino de Dios. Entonces, ¿deberían los cristianos diezmar hoy? La respuesta depende de cómo entendemos la enseñanza de la Biblia sobre el dar. Si bien no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, el principio del diezmo sigue siendo una guía valiosa para muchos creyentes. Para algunos, dar una décima parte de sus ingresos es una forma de honrar a Dios y mostrar su gratitud. Para otros, el dar puede tomar diferentes formas, ya sea en dinero, tiempo o recursos, siempre con el corazón dispuesto a compartir y a ser generosos con lo que Dios les ha dado. Lo que está claro es que la Biblia nos llama a ser generosos y a dar con alegría. En lugar de enfocarnos en una cantidad específica, lo más importante es que nuestro dar sea una expresión de amor y confianza en Dios. Al final del día, lo que Dios busca no es nuestro dinero, sino nuestro corazón.
como Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Para concluir, el diezmo puede ser una práctica valiosa para aquellos que buscan honrar a Dios con sus finanzas, pero lo más importante es la actitud con la que damos. Si damos con un corazón lleno de gratitud y generosidad, estamos cumpliendo con el propósito del dar según las Escrituras. Así que, ya sea que decidas diezmar o dar de otras formas, lo que realmente importa es que lo hagas con fe, confiando en que Dios proveerá para todas tus necesidades y que tu generosidad será una bendición tanto para ti como para aquellos a quienes ayuda. Recuerda, Dios no se fija en la cantidad, sino en la disposición de tu corazón. Si estás dispuesto a dar con alegría y a confiar en Él, verás cómo Dios multiplica lo que das y te bendice de maneras que ni siquiera imaginas.